Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el doctor Carlos Waldo, soy especialista en medicina interna y este es mi canal Enseñando Medicina Interna. El día de hoy toca seguir la continuación de un video que subí la semana pasada. La semana pasada subí un video acerca de obesidad. Es como un video introductorio sobre por qué es un problema, por qué hay que intentar evitar este tipo de enfermedad, cuáles son las complicaciones que se pueden presentar cuando una vez tenemos obesidad, cuáles son aquellos cambios en los que se producen en nuestro cuerpo cuando empezamos a perder peso y por qué es tan difícil perder peso. Hay cambios metabólicos, cambios energéticos, alteraciones de algunas de las hormonas en nuestro organismo para tratar de ganar ese peso que se está perdiendo o mantener y no perder más allá de peso. Me parece que toco puntos bastante interesantes e importantes en mi video pasado. Si no lo han visto, los invito a que lo vean antes de poder meternos de lleno con este video. Pero en este video específicamente quiero hablar sobre las opciones actuales de tratamiento, que es cuáles son las opciones de tratamiento con las que contamos hoy en día y que tienen una evidencia científica de peso para poderlas aplicar en el plan de tratamiento de nuestros pacientes. Porque pues obviamente el tratamiento de los pacientes con obesidad nos va a ayudar, uno, a prevenir enfermedades tanto como diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares y también a tratarlas. Una vez si el paciente ya tiene estas enfermedades diagnosticadas, pues lograr un mejor control de este tipo de pacientes. Pero es súper importante que nosotros sepamos qué evidencia existe allá afuera sobre los medicamentos que tenemos, porque pues bueno, vamos a encontrar algunos charlatanes allá afuera con la utilización de medicamentos como por ejemplo hormonas tiroideas junto con atropina y no sé qué otras tantas cosas que sí van a hacer que el paciente pierda mucho peso, que sí logre una pérdida de peso importante en poco tiempo, pero con no con una adecuada seguridad para el paciente, con complicaciones que pueden llegar a poner en riesgo la vida del paciente o incrementar la morbilidad de él, que no van a tener un beneficio a largo plazo de la pérdida de peso. En fin, sí podemos tener algunas otras opciones para la pérdida de peso, pero las que están demostradas que funcionan a largo plazo, que tienen una adecuada seguridad para el paciente, es lo que voy a hablar el día de hoy. Entonces, eh, hay algo que quiero que nos saquemos de la cabeza, porque como médicos a veces tenemos ese estigma del paciente con obesidad en el que pues puede ser es un padecimiento, una enfermedad que podemos tratar y curar o que podemos tratar y mejorar a corto plazo. Y la verdad es que no, tenemos que sacarnos ese estigma de la cabeza y ya tomarlo la obesidad como un problema metabólico más crónico, como la diabetes, que es un problema, una enfermedad crónica y que necesita tratamiento a largo plazo, pues bueno, la obesidad tenemos que tomarla en cuenta como eso, como una enfermedad metabólica crónica que necesitará tratamiento a largo plazo. Porque como les comenté en el video, en el primer video, en la parte uno de obesidad, pues existen diversos mecanismos de nuestro organismo que van a hacer todo lo posible para que no sigamos perdiendo peso. Si nosotros ya tenemos un paciente con obesidad y empezamos a implementar diversos mecanismos para que el paciente pierda de peso, nuestro organismo va a responder disminuyendo el gasto energético, tanto en reposo como en actividad, incrementando algunas hormonas orexigénicas y anorexigénicas, prendiendo algunas partes de nuestro cerebro para que nosotros podamos seguir ingiriendo alimentos y lograr un aumento de peso que ya habíamos logrado. Es decir, es una enfermedad que tenemos que tomar en cuenta que es a largo plazo y que por lo tanto es un tratamiento igual, con vigilancia y tratamiento y seguimiento a largo plazo. Entonces tenemos que sacarnos de la cabeza ese, 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 esa idea de que es un problema pasajero, temporal y que lo podemos curar siempre y cuando el paciente tenga adecuados estilos de vida y que tenga fuerza de voluntad. Eso nos lo tenemos que sacar de la cabeza. Entonces, tenemos que hacer algo que nosotros vamos a leer y vamos a encontrar de una manera muy importante en la literatura médica, que es la modificación de alta intensidad del estilo de vida, porque va a seguir siendo hoy en día la piedra angular del control de peso. Si bien va a tener una limitante en cuanto a la pérdida de peso, siempre tiene que acompañar algunas de las otras medidas que implementemos al paciente. Si vamos a iniciar tratamientos farmacológicos o si el paciente es candidato para un procedimiento de cirugía metabólica o bariátrica, siempre tendrán que ir acompañados de cambios en los estilos de vida y cambios y o modificaciones de alta intensidad de los estilos de vida, independientemente de cuál sea el plan de tratamiento que vamos a establecer con el paciente. Siempre tendrá que tener modificaciones de alta intensidad en los estilos de vida. Entonces, es importante que tengamos bien establecidos cuáles son estos cambios y modificaciones
de alta intensidad en los estilos de vida. Este es un algoritmo a grandes rasgos de cómo podemos seguir los pasos de los pacientes que vamos a tratar con obesidad en nuestra consulta. Obviamente, de primera instancia, el diagnóstico de obesidad. El primer paso a seguir, lo primero que tenemos que hacer son intervenciones en los estilos de vida. ¿Y a qué me refiero con intervenciones en los estilos de vida? Mejorar los patrones de alimentación, es decir, poner un plan alimenticio, que ahorita voy a hablar un poco más al respecto acerca de eso. Actividad física, también ahorita lo voy a abordar. Manejo del estrés y calidad del sueño, que también los voy a abordar. Eh, si nosotros tenemos un paciente con obesidad, tenemos que poner un objetivo sobre cuánto es lo benéfico para el paciente para la pérdida de peso e empezar con las intervenciones en los estilos de vida. Si el paciente no logra los objetivos que nosotros establecimos junto con él, tenemos que utilizar alguna de las otras dos opciones. ¿Cuáles dos opciones? Tratamiento farmacológico o cirugía bariátrica, dependiendo de cuáles sean las características de nuestro paciente, las comorbilidades, la edad, las limitantes, qué es lo que quiere el paciente, podemos utilizar ya sea un tratamiento farmacológico o una cirugía metabólica o bariátrica. Si nosotros optamos por el tratamiento farmacológico, tenemos que trazar nuestro objetivo y si no alcanzamos nuestro objetivo, proponer la cirugía metabólica o bariátrica en vías de alcanzar el objetivo que nos trazamos junto con nuestro paciente con todos los factores que ya les comenté. Si el paciente solamente quiere perder peso, si el paciente necesitamos que pierda peso por un problema de salud, por diabetes, hipertensión, hígado graso, fibrosis hepática, por lo que nosotros hayamos establecido el objetivo, si nosotros no logramos el objetivo, con los cambios en los estilos de vida, tendremos que pasar al siguiente paso, que es farmacológico o cirugía. Si el paciente decide farmacológico y a pesar de eso no logramos la pérdida de peso, pasar a la cirugía bariátrica o metabólica. Y si con la cirugía bariátrica o metabólica no alcanzamos las metas, tenemos que agregar el tratamiento farmacológico y tenemos que establecerle al paciente que es un mantenimiento a largo plazo del peso, por lo que tendrá que ser un seguimiento a largo plazo. Es un algoritmo entonces a grandes rasgos de cómo podemos abordar el problema de la obesidad con nuestro paciente. Pero entonces, ¿cómo vamos a planear el tratamiento? Cuando nosotros nos enfrentamos contra el paciente en la consulta que acude con nosotros con algunas otras comorbilidades o porque simple y sencillamente quiere bajar de peso, tenemos que tener un enfoque de las 5A, que es como nos los dicen en inglés, que es Ask, Assess, Advise, Agree and Assist, que en español significa preguntar, evaluar, aconsejar, acordar y ayudar. Vamos a preguntar cuáles son las metas del paciente, sobre todo cuánto es lo que quiere bajar de peso, cuánto es lo que él desea bajar de peso. Número dos, vamos a evaluar de acuerdo a las características del paciente, si es diabético, si es hipertenso, si tiene hipotiroidismo, qué actividad física hace, qué medicamentos ha tomado, cuáles han sido los planes para bajar de peso que ha tenido el paciente previamente, si han funcionado, si no han funcionado. Evaluar las características de cada paciente, individualizar al paciente, cuáles son las metas que queremos llegar con él. Dependiendo de esto, de lo que él quiere hacer y lo que nosotros queremos buscar, aconsejar al paciente cuáles son las mejores medidas. Obviamente, de primera instancia y de cajón, sin excepción, tienen que ser cambios en los estilos de vida. Y a partir de ahí, dependiendo de los objetivos que nos hayamos trazado o que hayamos evaluado en ese paciente, pues tendremos que aconsejar cuál sería la mejor opción de él. Farmacológico, cirugía o cuál era lo que tendremos que hacer. Acordar con el paciente cuáles son las medidas que vamos a realizar y posteriormente ayudarlo a llegar a las metas que el paciente quiere lograr y también obviamente los objetivos que nosotros estamos buscando para la salud del paciente. Entonces se tiene que hacer un plan estructurado y tenemos que involucrar mucho al paciente sobre lo que quiere, porque no puede llegar el paciente y decir usted necesita fármaco, punto y se acabó, no vamos a discutir. ¿No? O sea, tenemos que planear, tenemos que hacer un plan estructurado con el paciente que tiene que incluir los cambios en los estilos de vida y dependiendo de las necesidades que nosotros tengamos de acuerdo a las enfermedades, comorbilidades, limitaciones económicas del paciente, llegar a un acuerdo con él para poder lograr los objetivos que nos estamos planteando en esa consulta. Y es que tenemos que quitarnos no sé ustedes, pero muchas veces el médico cree que con la fuerza de voluntad y con cambios en los estilos de vida, el paciente tiene que perder los 20, 25 kilos que tiene de más. Eso no es posible. Con los cambios en los estilos de vida está sumamente demostrado que vamos a perder solamente un porcentaje del peso inicial y de ahí no vamos a pasar.
tenemos una limitante en los cambios en los estilos de vida. Entonces, a veces tenemos objetivos poco realistas de lo que queremos llegar a ser. A veces el paciente que tiene 20, 25 kilos de más que llega a nuestra consulta y nos dice, doctor, no quiero ningún fármaco, no quiero ninguna cirugía, no quiero nada, solamente con los cambios en los estilos de vida. Tenemos que orientar al paciente y enseñarle que solamente con cambios en los estilos de vida vamos a lograr disminuir de peso cierto porcentaje. No vamos a lograr ir más allá, por ejemplo, de un 10%. Por ejemplo, aquellos pacientes que tienen solamente quieren modificaciones en los estilos de vida, lo máximo que vamos a lograr de pérdida de peso es el 10%. Y el 10% solamente son unos cuantos pacientes. El gran porcentaje de pacientes que solamente tienen estilos de vida, el gran porcentaje va a perder el 5%. Y eso tomando en cuenta que tengo un adecuado apego, que tengo una adecuada adherencia a los cambios en los estilos de vida. Si no hay una adecuada adherencia, ni al 5% el paciente va a llegar. Pero en lo mejor de los casos, el 10%, que son algunos casos solamente. El gran porcentaje solamente va a lograr el 5%. Con medicamentos podemos llegar a lograr una pérdida de peso de hasta el 25%, del 5 al 25, dependiendo de qué fármacos. Ahorita voy a hablar de ellos. Y con la cirugía, de entre el 20 y el 30%. Entonces, esas son las metas que podemos establecerle al paciente o que le podemos recomendar. Bueno, si usted tiene tantas enfermedades, tiene tantos kilos de más, su objetivo es llegar a tantos kilos, pues bueno, las mejores opciones para usted serán estas. Será este fármaco o será esta cirugía o con los cambios en los estilos de vida, si es que el paciente no necesita una gran pérdida de peso. Entonces, tenemos que ser bastante realistas con los objetivos que le estamos planteando al paciente. Y sí es importante comentarle al paciente que obviamente, aunque solamente pierda del 5 al 10% de su peso inicial, pues va a tener repercusiones en su salud, buenos beneficios para su salud. Obviamente, entre más peso el paciente pierda, pues los beneficios serán mejores, pero desde perder 5 al 10% de su peso, tendremos que decirle al paciente que van a ser benéficos para su salud. Entonces vamos a empezar con las estrategias dietéticas. Para empezar, nos recomiendan en las guías y en algunos artículos que quitemos esa palabra de dieta y que establezcamos como un plan de alimentación, sobre todo porque la dieta conlleva el pensamiento del paciente de que pues a lo mejor solamente voy a seguir dieta, que es un proceso temporal, pero un plan de alimentación confiere de que tiene que ser a largo plazo, que no solamente le voy a poner esta alimentación solamente por 1 o 2 meses, 6 meses para que pierda peso. Este plan de alimentación tiene que ser a largo plazo, es decir, de aquí para el resto de su vida. Si usted ya tiene obesidad, si usted ya tiene sobrepeso, tenemos que decirle que ese plan de alimentación es un plan de alimentación de por vida porque es un problema de toda la vida. La obesidad y el sobrepeso ya es un problema metabólico crónico y el plan de alimentación tendrá que ser acorde a eso, es decir, a largo plazo. Existen diferentes tipos de planes de alimentación o estrategias dietéticas. Y la mayoría se engloban en estos tres grupos. Restricción calórica diaria, que es el plan de alimenticio que es el más común, es el más utilizado, que es la restricción calórica, cuántas calorías el paciente tiene que disminuir para lograr un balance negativo y la pérdida de peso. Hay dietas para restricción de algunos macronutrientes, más grasa, menos proteínas, menos grasa. Hay diferentes combinaciones dependiendo de la dieta que nosotros observemos o la restricción energética intermitente que se ha puesto muy en boga últimamente, que es el ayuno intermitente. Pues la gran mayoría de las dietas que vamos a encontrar allá afuera, en internet, en la literatura, que se englobarán en alguna de estos tres grupos. Entonces, sin embargo, independientemente del grupo en el que caigan las dietas o los planes alimenticios, la mayoría coinciden en algo, que es eliminación de los alimentos ultraprocesados. Independientemente del plan alimenticio que usted quiera seguir, una de las recomendaciones en casi todas es quitar estos alimentos ultraprocesados. Entonces, sí es importante que al paciente se le tenga que decir que estos alimentos están fuera del plan alimenticio. Entonces, ahorita voy a revisar algunos artículos, les voy a presentar algunas de las evidencias científicas de cuánto se puede llegar a perder de peso, algunas comparaciones entre algunos de los planes alimenticios, ¿no? Pero, por ejemplo, una de las que quiero abordar de primera instancia, que son las que más se están poniendo en boga, es el ayuno intermitente. Estas planes alimenticios de alimentación restringida en el tiempo, hay algunos estudios que han demostrado que pueden llegar a ser útiles en los pacientes. Por ejemplo, este es uno de los artículos que les quiero presentar. Se publicó en el Annals Internal of Medicine en el 2023. Se denominó alimentación restringida en el tiempo
sin conteo de calorías para bajar de peso en una población racialmente diversa, que es un ensayo controlado aleatorizado, y los autores encontraron lo siguiente, o estos fueron los resultados. La alimentación restringida en el tiempo o ayuno intermitente es más eficaz para producir pérdida de peso en comparación con el control, que era placebo, pero no más eficaz que la restricción calórica en una población racialmente diversa. Es decir, se encontró que tiene igual de eficacia que la restricción calórica, pero no fue mejor, pero sí tuvo iguales beneficios que la restricción calórica. Este es otro estudio, igual, restricción calórica con o sin ayuno intermitente para la pérdida de peso. Y los autores nos encontraron que entre los pacientes con obesidad, un régimen de alimentación restringida en el tiempo no fue más beneficioso con respecto a la reducción del peso corporal, la grasa corporal o los factores de riesgo metabólico que la restricción calórica diaria. Es decir, el ayuno intermitente es equiparable a la restricción calórica, que es la dieta que todos conocemos, que es la más utilizada, que es la que más llegamos a prescribir a nuestros pacientes, que es la restricción calórica. El ayuno intermitente es equiparable, pero no mejor. Entonces también es una de las opciones que podemos presentarle a nuestros pacientes si es que la restricción calórica lo han intentado y no ha funcionado, por ejemplo. Entonces, cualquier plan de alimentación que nosotros escojamos, cualquiera, puede ser exitoso para la inducción y el mantenimiento si logra reducir la ingesta calórica total, ya sea mediante el conteo de las calorías o por ayuno intermitente, pero de los pilares fundamentales es que se tiene que reducir la ingesta calórica total para que tengamos una adecuada respuesta a la pérdida de peso. No existe un enfoque dietético ideal, es decir, no vamos a encontrar ninguna guías ni ningún artículo que, de seriedad que nos diga, esta dieta es la específica y la más importante y que le ha demostrado los mejores resultados para la pérdida de peso. No existe una recomendación específica para algún tipo de plan alimenticio, no existe. Se ha encontrado que si el paciente, independientemente del plan alimenticio que utilice, si tiene un adecuado apego y la sigue a largo plazo, los beneficios van a ser prácticamente iguales en cualquier tipo de plan alimenticio, siempre y cuando tenga una adecuada adherencia y la mantenga por periodos prolongados. Entonces, va a ser muy variable la pérdida de peso que van a tener nuestros pacientes, dependiendo del tipo de plan alimenticio, dependiendo de la adherencia que tenga, pero lo que se ha encontrado es que más o menos al año, lo máximo que el paciente puede llegar a perder es el 5% del peso inicial. Incluso aunque tengamos un plan estructurado, que el paciente tenga un buen apego, que el paciente esté haciendo ejercicio, que el paciente tenga una dieta bastante o un plan alimenticio bastante estricto, la verdad es que el gran porcentaje de los pacientes no pasará de un 5% de la pérdida de peso inicial. Entonces, al igual que el resto de los tratamientos que ahorita vamos a hablar, si el paciente interrumpe el plan alimenticio, si el paciente lo suspende, si el paciente se aburre, si el paciente deja de tener adherencia al plan de alimenticio, va a recuperar peso, va a volver a subir esa cantidad de kilos. Entonces sí es importante que al paciente se le haga énfasis en el apego y adherencia a los planes de tratamiento independientemente de cuál elija el paciente. Este es otro estudio que es una comparación de las dietas para bajar de peso con diferentes composiciones corporales, es decir, hacen una combinación con diferentes tipos de los macronutrientes, de grasa, de proteínas y carbohidratos. Se asignaron a 811 pacientes a 4 dietas. Los porcentajes de energía derivados de grasa, proteínas y carbohidratos se dividieron. Por ejemplo, en un grupo se dio 20% de grasas con 15% de proteínas y 65% de carbohidratos, en otro grupo 20, 25 y 55, en otro grupo 40, 15 y 45, en otro grupo 40, 25 y 35, es decir, hicieron diferentes combinaciones de los macronutrientes en estos pacientes para ver cuál era la comparación en la pérdida de peso en los pacientes. Y esto fue lo que encontraron. Por lo menos a los 6 meses, los participantes asignados a cada dieta habían perdido un promedio de 6 kilos. O sea, independientemente de la combinación de los macronutrientes, el promedio fue de unos 6 kilos en los 6 primeros meses, que representaba aproximadamente un 7% del peso inicial. Pero se encontró que empezaban a recuperar peso después del año, después de los 12 meses. Cuando se terminó el seguimiento de las personas a los 2 años, la pérdida de peso se mantuvo similar en dos grupos específicamente, en aquellos que tenían una dieta con 15% de proteínas y los que tenían 25% de proteínas. Pero la verdad es que la pérdida de peso fue de tres kilos para los pacientes que tenían una dieta de 15% de proteínas y 3.6 para los que tenían 25% de proteínas. Y del 80% de los pacientes que participaron en el estudio o que completaron el ensayo, la pérdida de peso promedio fue de 4 kilos.
O sea, solamente se perdieron 4 kilos. Es decir, estamos hablando más o menos del 3,54% del peso corporal total con el que iniciaron. Y es que eso es algo que vamos a encontrar mucho en los pacientes que empiezan con un plan de alimentación, sobre todo porque al principio el paciente va a tener mucho, va a estar motivado, va a tener mucha motivación para empezar cualquier tipo de plan alimenticio y quizá podamos encontrar una pérdida de peso, pues alentadora en los primeros 6 meses, 5 meses, con una pérdida como en este estudio, del 7%, quizá un poquito más, quizá un poquito menos, pero cuando el paciente empieza a tener, se empieza a estancar en la pérdida de peso por todos los cambios metabólicos que el paciente experimenta cuando empieza a perder peso, como son los que les comenté en el primer video, el paciente va a empezar a desmotivarse. El paciente no va a tener la misma adherencia. Entonces el paciente empieza a perder esa adherencia a los planes de tratamiento que en un inicio empezaron a hacer efecto, pero que se ven estancados en la pérdida de peso y finalmente lograr una pérdida de peso constante y mantenida a largo plazo, como por ejemplo en este estudio a los 2 años, el paciente solamente perdió en el mejor de los casos 3,6 kilos. Entonces, esa es la realidad de los pacientes en los que solamente queremos tratarlos con cambios en los estilos de vida y que tenemos que ser muy objetivos y realistas en cuáles van a ser las metas a largo plazo en un paciente que solamente le ponemos cambios en los estilos de vida. Entonces, hay diferentes tipos de dietas así como lo escuchan. Va a haber muchas dietas que vamos a encontrar en línea, en internet, en las redes sociales. Es que esta dieta es la mejor, esta dieta es increíble, esta dieta a mí me funcionó. Entonces, muchas veces nos vamos a encontrar con los pacientes que nos hablan, es que a mí me han hablado maravillas de esta dieta, a mí me han hablado maravillas de esta otra dieta. Entonces, hay diferentes tipos de dietas. Las más populares son las que les estoy poniendo aquí, por ejemplo, la dieta que tiene una restricción en los tamaños de las porciones y en las calorías, por ejemplo, la Weight Watchers, una que restringe las grasas, que es la Atkins, una que equilibra los macronutrientes y la carga glucémica, como es la dieta Zone, y hay otras que restringen las grasas exclusivamente, por ejemplo, la dieta Ornish, entre algunas otras. Vamos a encontrar dieta detox, dieta cetogénica, dieta atlántica, dieta disociada, dieta, dieta, etcétera, etcétera, etcétera. Este estudio que les estoy poniendo aquí es un estudio que se publicó en el JAMA en el 2005. Habla sobre las 4 dietas principales o que se pusieron en boga hace mucho tiempo, que es la dieta Atkins, Ornish, Weight Watchers y la Zone. Este estudio compara estas 4 dietas para la pérdida de peso y la reducción del riesgo de enfermedades cardíacas. ¿Qué fue lo que encontraron los autores? Las 4 dietas dieron como resultado una modesta pérdida de peso estadísticamente significativa. Es decir, la pérdida de peso fue estadísticamente significativa. Eso no se los discutimos. No hubo una diferencia entre las 4 dietas. O sea, tenía una P de 0,40, no hubo una diferencia entre cualquiera de las 4 dietas. Y la dieta, en cada grupo de dieta, aproximadamente el 25% de los participantes iniciales mantuvieron una pérdida de peso al cabo de un año de más del 5% de peso. Es decir, en el estudio fueron 160 participantes. Solamente 40 participantes, que es el 25%, lograron mantener una pérdida por arriba del 5%. Y solamente el 10% perdieron más del 10% del peso corporal, es decir, 16 pacientes nada más. Entonces, el gran porcentaje, la gran cantidad de pacientes, es decir, el 65% de los pacientes se encontraron con pérdida de peso por debajo del 5%. Esa es la realidad con los cambios en los estilos de vida en cuanto a los planes de alimenticios. La pérdida de peso no va a ser brutal ni significativa, sino que tenemos que tener las metas realistas. El 5% es lo que la gran porcentaje de las personas va a lograr perder de peso con cualquier tipo de plan alimenticio que él elija. Por ejemplo, aquí está la comparación. La dieta Atkins al año, 2,1 kilos, que era el 4,8%. La dieta Zone, 3,2, es decir, el 6%. Los Weight Watchers perdieron 3 kilos, 4,9% del peso. Y la Ornish, 3,3 kilos, es decir, el 7,3%, que la P no fue significativa para cuál era mejor que otra. Ninguna fue mejor que las otras. Entonces, el porcentaje de pérdida de peso varió de entre 4,8 a 7,3%. Entonces, en todas las dietas se lograba una modesta pérdida de peso, pero en la mayoría no se pasaba al 5% el año. Entonces, se debe de individualizar, obviamente, el plan alimenticio. Va a depender mucho, por ejemplo, si nosotros nos encontramos con un paciente con obesidad, pero que tiene hipertensión, pues quizá la mejor plan alimenticio para él será la dieta DASH.
o el plan alimenticio DASH, en el que no solamente va a mejorar el peso en el paciente, sino que también va a mejorar las cifras de la presión arterial. Si el paciente tiene diabetes o está en prediabetes, pues la dieta que está restringida en carbohidratos o con muy bajos carbohidratos, pues se verá benéfico para controlar los niveles de glucosa y que no se vuelva diabético o controlar la diabetes que está presentando. O aquel paciente que tiene hígado graso, pues la dieta mediterránea o el plan de alimenticio mediterráneo será el que más le beneficia al paciente y también va a prevenir enfermedades cardiovasculares. Entonces, el plan alimenticio, una sola plan alimenticio no le va a ayudar para todos. O sea, la dieta, por ejemplo, el plan alimenticio DASH no le va a ser útil a todos los pacientes. El plan alimenticio Atkins no le va a ayudar a todos los pacientes. Se tiene que individualizar a cada uno de nuestros pacientes tomando en cuenta diversos factores. Sus comorbilidades, sus limitaciones en la actividad física, la edad del paciente, los gustos, las preferencias del paciente, en fin. Cualquier dieta va a ser adecuada y va a ser buena si el paciente logra mantener adecuada adherencia y apego a la dieta por periodos prolongados. Porque pues obviamente si al paciente lo ponemos a tomar puros líquidos durante una semana, pues obviamente va a perder peso. Obviamente va a lograr disminuir la cantidad de kilos que nosotros queremos que pierda, pero no es sostenible a largo plazo. Ese paciente no va a lograr sostener esa pérdida de peso durante periodos prolongados. Entonces, el plan alimenticio tiene que ajustarse al paciente que logre una adecuada adherencia y un adecuado plan a largo plazo. Entonces, independientemente del plan de alimentación, lo que se nos comenta en las guías y en los artículos es que el paciente tiene que tener un déficit calórico, un déficit energético más o menos de 500 a 1000 kilocalorías por día. Hay diferentes ecuaciones que podemos utilizar para calcular cuántas calorías tiene que tomar el paciente o tiene que ingerir el paciente para lograr determinada cantidad de kilos de peso, por ejemplo. Hay algunas ecuaciones que podemos encontrar en línea, como es la Harris-Benedict, entre algunas otras que nos ayudan a calcular esto. Sin embargo, muchas de esas ecuaciones pueden llegar a subestimar las necesidades. Entonces, tienes que estar consciente de que si haces un cálculo con algunas de estas ecuaciones, estás subestimando la ingesta calórica. Entonces, yo encontré una calculadora que me pareció bastante interesante y útil. Le estoy dejando la dirección en la diapositiva, www.niddk.nih.gov/BWP, que es de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, y les estoy poniendo aquí un ejemplo de cómo es la página. Eh, Vas a poner las características del paciente iniciales, el peso, el sexo, la edad, la estatura. Ahí te va a ayudar a calcular la actividad física de la persona, es decir, qué tanta actividad física haces en el trabajo o en la escuela, qué tanto pues estás echando la flojera, ¿no? Leve, moderada, severa. Dependiendo de esto, te va a decir cuánto es la meta que quieres llegar al paciente, en cuánto tiempo. Por ejemplo, ahí perder 10 kilos en 180 días, estableces una fecha específica para esa pérdida de peso. ¿Cuáles son los cambios que vas a hacer en cuanto a la actividad física? Por ejemplo, ahí están poniendo ahí correr de mediana intensidad por 30 minutos 3 veces por semana, que serían los cambios que estás dispuesto a realizar por el tiempo, por las actividades que tienes, que representa un 23% de las actividad física en tus estilos de vida, y ahí te va a poner más o menos cuánto es lo que necesitas de calorías. Para mantener el peso actual, 2.900. Para lograr tu meta de 75 kilos en 180 días, 2.550 calorías. Para mantener estos 75 kilos, ¿cuántas calorías? ¿No? Entonces, esas son las metas que estás buscando con la persona, que yo puse ahí como ejemplo una pérdida de un poco más del 10% en 180 días. La verdad es que no es del todo realista, solamente lo estoy poniendo así de manera de ejemplo, de manera muy rapidita, cuáles son lo que tenemos que hacer el cálculo para la cantidad de calorías que el paciente necesita restringir de primera instancia en los cambios en los estilos de vida. ¿No? Pero pues obviamente lo ideal sería que pusiéramos ahí el cuánto tiempo, por lo menos el 5% de la pérdida de peso para los pacientes que solamente quieren cambios en los estilos de vida. Entonces me pareció que es una herramienta útil y les pongo entonces ahí la dirección por si quieren entrar, verla y hacer el cálculo de ustedes o de sus pacientes. Entonces, aparte del plan alimenticio que nosotros tenemos que implementar en nuestro paciente, pues obviamente está el ejercicio. El ejercicio tiene muchos beneficios para la salud, está ampliamente demostrado, está ampliamente estudiado.
mejora la presión arterial, mejora el estado de ánimo, fortalecimiento de la densidad ósea, disminuye el riesgo cardiovascular, preserva la masa magra durante la pérdida de peso. Si nosotros establecemos ejercicio, además del plan alimenticio, podemos añadir 1 a 3 kilos de pérdida de peso adicional, ¿no? Entonces, sí es importante que nosotros establezcamos, además del plan alimenticio, un plan de ejercicios. Como ya les había comentado en el video pasado, cuáles son las recomendaciones de las guías actuales, de las guías del Colegio Americano de Endocrinología, estas son las recomendaciones que nos ponen. 150 minutos por semana de intensidad moderada a alta, incluidos 2 días por semana de actividad de fortalecimiento muscular. Eso es lo que nos ponen las guías de endocrinología. Sin embargo, sí se ha encontrado, por ejemplo, que en aquellos pacientes que necesitan una mayor pérdida de peso, la actividad física se tiene que incrementar. Inclusive tenemos que llegar incluso hasta los 300 minutos por semana para mantener una pérdida de peso con una mayor ingesta de proteínas, con una mayor cantidad de fortalecimiento muscular. Es decir, lo ideal es que sea establecido un plan de ejercicios y de entrenamiento conforme vaya avanzando este plan estructurado que le estamos armando al paciente para la pérdida de peso. Y otra de las cosas bien importantes que tiene que tener el paciente, que a veces pasamos por alto o que el paciente a veces va a estar renuente, es el asesoramiento conductual. Es decir, hay muchos pacientes que pues tienen, o sea, comen por ansiedad, por depresión, por problemas sociales, por el estigma social, por recompensa. Es decir, tiene algunos problemas conductuales que tienen que ser tratados y que tienen que ser abordados, al igual que nosotros le dedicamos el ejercicio, el plan de alimentación, los fármacos o la cirugía. También tiene que tener un asesoramiento conductual toda aquella persona que está logrando, que está intentando perder peso. Las guías, por ejemplo, del 2013 de la American Heart Association, la American College of Cardiology and the Obesity Society, y además también las guías de la USPSTF recomiendan una intervención intensiva en el estilo de vida y se refieren al asesoramiento conductual para apoyar los cambios en la dieta y la actividad física durante la inducción en la pérdida de peso. Estas guías nos comentan que la intervención de alta intensidad deben de ser entre 14 o más sesiones dentro de los primeros 6 meses. Las guías recomiendan por lo menos el contacto una vez mensual para el mantenimiento de la pérdida de peso. Si los primeros 6 meses, hasta 14 sesiones para poder establecer las conductas alimenticias del paciente y posteriormente de esos 6 meses, por lo menos una vez al mes para el mantenimiento de este tipo de pacientes. ¿Cuáles son las más utilizadas? Pues la más utilizada es la terapia cognitivo-conductual, porque nos ayuda a varios factores, nos ayuda a varias cuestiones. Grupo de técnicas conductuales que nos ayuden al autocontrol y no comer por ansiedad o no comer por depresión o por tristeza, establecimiento de metas, control de estímulos, resolución de problemas que nos están haciendo recaer y recaer y recaer, apoyo social con recompensas que no son alimentarias, prevención de recaídas, en fin. El asesoramiento conductual es uno de los pilares también muy importantes para todo aquel paciente que está con obesidad y que quiere perder peso. Entonces, en los estilos de vida son los que acabamos de hablar, son los que acabo de abarcar. Entonces, plan alimenticio, ejercicio, tratamiento conductual son los pilares fundamentales en todo aquel paciente, independientemente de que el paciente quiera fármaco, cualquier tipo de fármaco, que ahorita voy a hablar de ellos, o que el paciente quiera cirugía, necesita estos 3 pilares fundamentales para mantener y sostener la pérdida de peso. Plan alimenticio, ejercicio y comportamientos conductuales. Ahora, ¿con quién vamos a considerar fármacos? ¿Cuáles son los pacientes que son candidatos a la utilización de fármacos? La medicación antiobesidad, que así es como ya la voy a empezar a poner en las siguientes diapositivas, AOM, se puede considerar para pacientes con un índice de masa corporal de 30 kilogramos sobre metro cuadrado, que ya se establece como obesidad grado 1, o 27.5 en la población asiática, que los niveles se cambian un poquito en esa población, o un índice de masa corporal de 27 o 25 en asiáticos que tengan alguna alteración importante asociada al peso. Es decir, que tengan 27 kilos sobre metro cuadrado de índice de masa corporal, pero que también tengan diabetes o que tengan hipertensión o que tengan apnea obstructiva del sueño. Estos medicamentos son una herramienta súper útil para reducir la ingesta de energía, pero ojo, no aumenta el gasto de energía.
Entonces, los pacientes deben comprender que los medicamentos o los fármacos que utilizamos para bajar de peso se deben de utilizar a largo plazo, tanto para la inducción como para el mantenimiento, y que tienen que estar bien conscientes de que una vez que si ese medicamento se suspende o se interrumpe, es muy probable, es prácticamente 100% seguro que el paciente va a recuperar el peso. Entonces, tenemos que considerar que estos fármacos o estos medicamentos, si es que el paciente amerita la utilización de estos fármacos, son fármacos a largo plazo. O sea, no podemos mentirle al paciente y decirle, no se preocupe, usted lo va a utilizar 2 meses y se acabó y lo interrumpe. Usted lo va a utilizar 5 meses, usted lo va a utilizar 6 meses. No, es un tratamiento a largo plazo. Es un tratamiento que va a necesitar de aquí para el real. Aparte, así como el plan alimenticio, así como el ejercicio, así como la terapia conductual, también los fármacos son medicamentos, son opciones que vamos a utilizar a largo plazo. Estos son los medicamentos que están aprobados por la FDA. Son 6 medicamentos que están aprobados a largo plazo, que son los que estoy poniendo en la diapositiva y que los estoy poniendo del menos efectivo al más efectivo. Orlistat, fentermina con topiramato de liberación prolongada, bupropion, naltrexona de liberación prolongada, liraglutide, semaglutida y tirzepatida. Hay otros 4 medicamentos aprobados por la FDA de uso de corto plazo, que la fentermina es el más comúnmente recetado, pero estos son los más importantes para tratamiento a largo plazo y que han demostrado beneficios importantes en la pérdida de peso del paciente. Entonces, vamos a empezar. Voy a hablar muy rápidamente de cada uno de ellos y sobre la evidencia científica que tienen cada uno de estos fármacos. El Orlistat es uno de los tratamientos que para la obesidad, de los más viejos, de los más antaños que se han utilizado. O sea, está aprobado desde 1999. Sin embargo, no es de los más utilizados, quizás sí por el precio, pero no por su eficacia ni por los efectos secundarios. Tiene una eficacia moderada y los efectos secundarios hacen que muchos pacientes no pierdan la adherencia y que no puedan ser utilizados a largo plazo. Han demostrado que logran una pérdida de peso de entre el 5 al 6% del peso corporal inicial. ¿Y cómo actúa? Pues bueno, inhibe la lipasa intestinal, bloqueando la absorción de aproximadamente el 25 al 30% de la grasa dietética ingerida, y de ahí vienen los efectos secundarios de este fármaco, que son sobre todo gastrointestinales, heces aceitosas, secreción fecal, flatulencias. Entonces, debido a estos efectos secundarios y que impide la absorción de grasa, pues se recomienda que se debe de utilizar algún multivitamínico al menos 2 horas después de cualquier dosis de Orlistat, sobre todo para minimizar el riesgo de deficiencia de vitaminas liposolubles. A, D, E y K serían las multivitaminas que tendríamos que utilizar en este tipo de pacientes, sobre todo por la malabsorción que va a generar por de las grasas. Se debe utilizar con mucha precaución en aquellos pacientes que tengan enfermedades de base de la malabsorción o que tengan nefrolitiasis, y aquellos pacientes que reciben L-tiroxina, warfarina, inmunosupresores u otros medicamentos que requieran una absorción confiable. Entonces, estos medicamentos tendremos que tener mucho ojo utilizando el Orlistat. Este es uno de los estudios que se realizó para ver la pérdida de peso. Se le denominó estudio Xenical para la prevención de la diabetes en sujetos obesos, estudio Xendos. Se usó un estudio aleatorizado que se utilizó Orlistat junto con cambios en los estilos de vida para la prevención de diabetes tipo 2 en pacientes obesos. Este estudio lo que demostró fue que una pérdida de peso media después de 4 años, obviamente fue mejor Orlistat con cambios en los estilos de vida que placebo con ese estilos de vida, con una P significativa de 0.01, pero lo que me interesa es que vean cuánto fue la pérdida de peso a 4 años. A 4 años, los pacientes con este medicamento perdieron 5.8 kilos y los de placebo perdieron 3 kilos. Entonces, a 4 años, con el uso de este fármaco, se logró una pérdida de 5.8 kilos. Entonces, la verdad es que es una pérdida de peso bastante moderada. ¿Fue mejor que placebo? Definitivamente. Es estadísticamente significativa, fue mejor. Pero el porcentaje de pérdida de peso, pues la verdad es que es muy limitante. 5%, 6% máximo. Y los efectos secundarios que produce limitan mucho la utilización de estos fármacos. Otro medicamento, bupropion con naltrexona, de liberación prolongada. Obviamente estos medicamentos no se utilizaron de primera instancia para la pérdida de peso, tienen indicaciones aparte para la pérdida de peso. Por ejemplo, el bupropion se encontró que lograba una pérdida de peso moderada cuando se utilizaba para el tratamiento de la depresión y que, por ejemplo, ayudaba a atenuar el aumento de peso en aquellos pacientes que estaban intentando dejar de fumar, y la naltrexona se utiliza para tratar la adicción al alcohol y a los opiáceos. ¿Cómo actúan? La naltrexona, a través de la inhibición del circuito autorregulador en el hipotálamo, mejora el efecto del control de apetito del bupropion.
¿Cuáles son los efectos secundarios de estos medicamentos y que tenemos que tener cuidado? Náuseas, mareos, cambios en los hábitos intestinales, diarrea e insomnio. Las contraindicaciones para estos medicamentos son trastornos convulsivos, enfermedad renal terminal, trastorno alimentario actual, cualquier uso actual de opiáceos o consumo de alcohol de alto riesgo, es decir, consumo excesivo de alcohol. Este es uno de los estudios más importantes que nos hablan sobre la pérdida de peso de este medicamento combinado con bupropión en naltrexona de liberación prolongada. Se denominó ensayo aleatorizado de fase 3 sobre naltrexona con bupropión en factores de riesgo relacionados con el peso y la obesidad y se denominó estudio CORE-2. Se observó una pérdida de peso significativamente mayor en la combinación de este fármaco en comparación con placebo. Podemos ver aquí dos resultados. A la semana 28, que es en el lado izquierdo, y en la semana 56, que es en el lado derecho, es decir, a los 7 meses y a los 14 meses. Se encontró que, por ejemplo, los pacientes que tenían el fármaco, que utilizaban el fármaco, se perdía un 6.5% del peso en comparación del 1.9 de placebo, mientras que en la semana 56 la combinación de los medicamentos lograba 6.4% frente a 1.2 del placebo. Es decir, se limitaban a una pérdida del 6.5% del peso corporal inicial, mejor que el Orlistat, discretamente mejor, del 5%, un poquito menos del Orlistat, al 6.5% con este medicamento, con bupropión y naltrexona. No estoy seguro del todo que este medicamento esté a la venta en México. Es una presentación que encontramos en Estados Unidos. Por lo menos yo no he visto que se encuentre esta presentación en México. Si ustedes la encuentran o saben dónde se puede llegar a encontrar, por favor háganmelo saber en los comentarios. Otra combinación de medicamentos, fentermina y topiramato, igual que los otros medicamentos que bupropión y naltrexona se utilizaban para algunas otras cuestiones, pero se encontró que tenían efectos en la pérdida de peso. Topiramato para trastornos convulsivos o para migraña, la fentermina, que también es un anorexigénico que se aprobó desde hace muchísimos años, en 1959, que por lo general se utiliza para periodos cortos, menos de 6 meses. Algunos médicos, inclusive si no tienen la presentación de liberación prolongada, la pueden llegar a proporcionar como monoterapia. Sin embargo, pues si tiene taquifilaxia, no se ha encontrado que sea tolerable a largo plazo el uso de la fentermina sola, ¿no? Pero en combinación se ha encontrado que puede llegar a lograr una pérdida de peso significativa. Sin embargo, tiene contraindicaciones. No se puede utilizar en aquellos pacientes que tengan presión arterial no controlada o que tengan taquicardia, glaucoma de ángulo cerrado, uso concomitante de estimulantes o antecedentes de uso indebido de estimulantes, enfermedad cardiovascular grave y nefrolitiasis. Los efectos secundarios más comunes, parestesias, cambios en el gusto, sequedad de la boca, estreñimiento e insomnio, y los efectos secundarios menos comunes, nefrolitiasis y disfunción cognitiva. Entonces, y en los pacientes que están pensando en embarazarse, no se puede utilizar este tipo de medicamentos, tienen que estar utilizando un adecuado método anticonceptivo porque tiene un efecto teratogénico bastante importante, entonces no se puede utilizar en pacientes que están pensando en embarazarse. Este es uno de los estudios que habla sobre la pérdida de peso, es el estudio CONQUER. Se denominó efectos de la combinación de fentermina más topiramato de liberación controlada en dosis bajas sobre el peso y las comorbilidades asociadas en adultos con sobrepeso y obesidad. Se denominó CONQUER, que es un ensayo de fase 3 aleatorizado y controlado con placebo. Este fue un estudio de 56 semanas, se llevó a 56 semanas y se dividió en 3 grupos. Un grupo con placebo, otro grupo que tenía fentermina 7.5 miligramos y 46 miligramos de topiramato y otro grupo que tenía 15 miligramos de fentermina con 92 miligramos de topiramato, es decir, el doble del otro grupo. Los pacientes fueron 1,520 pacientes y se completaron un año de tratamiento. Y aquí podemos ver cuáles son los cambios en el peso corporal de los pacientes. El grupo que tuvo fentermina a dosis más bajas, que tenía 7.5 con topiramato de 46, tuvo una pérdida de peso de 9.9 kilos, es decir, el 8%. Aquellos pacientes que estuvieron en el grupo con la dosis más alta de fentermina y topiramato, que eran de 15 y 92, sí perdieron hasta 12.9 kilos, es decir, un 10.8%. Y obviamente placebo logró 1.8, es decir, un 1.6% del peso. Entonces, se demostró que estos medicamentos logran una pérdida de peso sostenida por lo menos a las 56 semanas, un poquito más de un año, y lograban máximo
a las dosis máximas de fentermina con topiramato, es decir, 15 miligramos con 92, lograban una pérdida de peso de hasta casi el 11% del peso corporal inicial, el 10.8. Entonces, son mucho mejor o tienen una mejor respuesta que el bupropión naltrexona, pero pues también pues ahí tiene sus contraindicaciones, sus efectos secundarios. En fin, hay que tomar en cuenta también esas situaciones. Y llegamos a los GLP-1, ¿no? A estos medicamentos que están en el mercado actualmente, que están en boga. Hay dos presentaciones que están aprobadas por la FDA para la pérdida de peso. Hay algunas otras presentaciones que también están en el mercado, pero que son más que nada diabetes con sobrepeso o diabetes con obesidad, como podemos encontrar el Ozempic, el Rybelsus, que son cuestiones que no están aprobadas por la FDA solamente para obesidad. Las presentaciones que están aprobadas por la FDA para el tratamiento de la obesidad son estas dos: liraglutida de 3 miligramos Saxenda y semaglutida de 2.4 miligramos el Wegovy. Wegovy no lo tenemos en México, tenemos Saxenda, pero estos son los dos medicamentos que están aprobados por la FDA para el tratamiento específico de la obesidad. Entonces, ambos medicamentos son agonistas del receptor del péptido similar al glucagón 1, GLP-1, que retardan el vaciamiento gástrico y reducen el apetito a través de efectos en el sistema nervioso central, y ambos están aprobados para el tratamiento de la obesidad. Y les vuelvo a repetir, hay algunas otras presentaciones que son dosis un poco más bajas que están indicadas para los pacientes con diabetes. Es uno de los estudios que les quiero presentar. Vamos a empezar con liraglutida. Es un estudio aleatorizado, controlado, con 3 miligramos de liraglutida para el manejo del peso. Es un estudio de 56 semanas, doble ciego, que incluyó a 3.731 pacientes, que se publicó en el New England en el 2015. Y después de 56 semanas, los pacientes del grupo de liraglutida habían perdido una media del 8% del peso inicial, mientras que los pacientes del grupo placebo habían perdido una media de 2.6, o sea, 2.6%. Entonces fue estadísticamente significativo mejor que placebo, pero pues lo más que se logró, por lo menos con liraglutida a 3 miligramos o en este estudio, fue el 8% del peso. Semaglutida en este estudio, semaglutida una vez a la semana en adultos con sobrepeso o obesidad, se ha encontrado que en varios estudios pueden llegar a perder hasta el 15% del peso inicial. En este ensayo en específico, es un ensayo doble ciego, se hizo en 1961 pacientes con un índice de masa corporal por arriba de 30, que no tenían diabetes y que se asignaron de una manera aleatoria a semaglutida subcutánea una vez por semana, 2.4 miligramos, contra placebo. El cambio medio en el peso corporal desde el inicio hasta la semana 68, porque fueron 68 semanas en el grupo de semaglutida, fue de 14.9%. El peso, desde el peso de inicial hasta los 68 semanas, el paciente del grupo de semaglutida de inyección semanal de 2.4 miligramos casi perdió el 15% en comparación con placebo. Obviamente, estadísticamente súper significativo en comparación con placebo. Entonces, por lo menos en estos estudios en comparación, la semaglutida logró un poco más de pérdida de peso en comparación con la liraglutida. ¿Cuáles son los efectos secundarios y que muchas veces los pacientes hacen que no tengan una adecuada adherencia o que tengamos que suspender el medicamento, que es lo que me ha llegado a pasar con algunos pacientes? Son los síntomas gastrointestinales: náusea, vómitos, estreñimiento, diarrea, dispepsia. Una vez que se interrumpe el medicamento, los síntomas desaparecen. Las contraindicaciones incluyen antecedentes de carcinoma medular de tiroides, antecedentes familiares de neoplasia endocrina múltiple tipo 2 y pancreatitis. Se debe tener una precaución bastante importante en aquellos pacientes con enfermedad renal crónica y aquellos pacientes que tengan trastornos de la motilidad gastrointestinal, porque pues uno de los efectos que tiene estos medicamentos GLP-1 pues es eso, y podemos agravar el problema. Hay evidencia contradictoria se asocia con cáncer medular de tiroides. Hubo un boom mucho hace algunos años de que podía llegar a causar cáncer medular de tiroides. Se han hecho algunos estudios y se ha encontrado que, por ejemplo, hay un estudio en el que nos dice que puede llegar a dañar un aumento de riesgo del cáncer de tiroides, y hay otro metaanálisis de 25 estudios que aumenta que no hay este tipo de problema. Entonces, pues bueno, todavía se siguen estudiando y se necesitan y se esperan todavía más estudios sobre el riesgo que llega a producir para cáncer medular de tiroides, pero hasta la fecha no hay nada concluyente de que sí o sí no. La semaglutida también tiene un perfil de seguridad cardiovascular bastante importante. Hay dos estudios muy interesantes y muy importantes acerca de la disminución del riesgo cardiovascular en estos pacientes. El primer estudio es el ensayo STEP-HFpEF, que es un
es un estudio aleatorizado controlado de 529 pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada, y los participantes que recibieron semaglutida tuvieron, además de una pérdida de peso significativa, un 13.3%, que va, es un poquito menos que el primer estudio que les presenté, pero pues ahí va, entre el 13 al 15%, y aparte tenían una mejora en una puntuación compuesta tanto de insuficiencia cardíaca, una mayor mejora en el tiempo de caminata de 6 minutos, una menor incidencia en el punto final compuesto que incluía hospitalización por insuficiencia cardíaca en comparación con placebo. Entonces, en este estudio no solamente se encontró los beneficios de la pérdida de peso, sino también en los beneficios cardiovasculares. Y este otro estudio, el ensayo SELECT, que fueron 17.604 pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, se asignaron aleatoriamente a semaglutida o a placebo. La pérdida de peso fue de 9.4% para semaglutida, 0.9% para placebo, pero también tuvo un final combinado cardiovascular disminuido, muerte, ataque cardíaco, accidente cerebrovascular no fatal, del 6.5 frente al 8 del grupo placebo, que es una estadísticamente significativo. Entonces, también la semaglutida tiene un perfil de seguridad cardiovascular interesante. Entonces, aquellos pacientes que tienen enfermedad cardiovascular establecida y que tienen obesidad, podemos llegar a utilizar este tipo de fármacos no solo para mejorar la pérdida de peso, sino que también como para protección cardiovascular. Entonces, es para tomar en cuenta si estamos pensando en iniciar algún tipo de GLP-1 en nuestro paciente. Si tenemos un perfil cardiovascular que nos preocupa, podemos llegar a utilizar este tipo de medicamento que no solamente nos va a ayudar para la pérdida de peso. Y por último, la tirzepatida. La tirzepatida es un medicamento combinado, que es un GLP-1 y péptido inhibidor gástrico, que es el que ha demostrado una mayor cantidad de pérdida de peso de todos los fármacos para antiobesidad que han salido al mercado. Está aprobado por la FDA para el tratamiento de la pérdida de peso y también para aquellos pacientes con obesidad y diabetes tipo 2. El mecanismo de acción se superpone con el de la liraglutida y la semaglutida porque es un GLP-1, pero aparte tiene un agonista del péptido inhibidor gástrico y que tiene un beneficio adicional para el control del apetito. Efectos secundarios igual, gastrointestinales, náusea, diarrea, estreñimiento, dispepsia y vómito, y las contraindicaciones son las mismas que para liraglutida y semaglutida. Hay una serie de estudios que se le denominan los estudios Surmont, Surmont 1, Surmont 2, Surmont 3. Algunos es tratamiento para obesidad con diabetes, ahí están saliendo varios Surmont al respecto. Este es el 1, Surmont 1, que es el tirzepatida una vez a la semana para el tratamiento de obesidad, y se encontró que en los pacientes se aleatorizaron en 3 grupos: pacientes con placebo, pacientes con 4 grupos, perdón, placebo, 5 miligramos, 10 miligramos y 15 miligramos. Los pacientes con 10 o 15 miligramos lograron perder hasta el 20.9% del peso inicial. Los de 10 miligramos el 19.5% y los de 15 miligramos el 20.9%. Es decir, es una pérdida de peso bastante significativa. Entonces, si nuestro paciente está pesando, no sé, 100 kilos, el paciente va a estar perdiendo peso 20 kilos, por ejemplo. O sea, si pesa 100 kilos. Entonces, es una pérdida de peso bastante significativa. Entonces, ¿cuál tenemos que seleccionar? ¿Cuál es el mejor medicamento o fármaco para nuestro paciente? Pues bueno, va a depender de las características de nuestro paciente. Pero no solamente eso, o sea, si por nosotros fuera, indicaríamos la tirzepatida o semaglutida a todos nuestros pacientes, pero tenemos que tomar en cuenta diversos factores: eficacia, costos, sostenibilidad a largo plazo, porque si obviamente el paciente no tiene las posibilidades económicas para solventar una semaglutida, una tirzepatida por periodos muy prolongados, pues por más que sea el fármaco con mejor perfil de seguridad y de efectividad, pues el paciente no lo va a poder costear. Entonces tenemos que seleccionar el fármaco que, que sea el mejor para nuestro paciente, no solamente por los objetivos, sino por su seguridad, sino por la eficacia, por el tratamiento a largo plazo, las comorbilidades que el paciente tiene, como por ejemplo ya les comentamos, si el paciente tiene obesidad y aparte tiene problema cardiovascular, semaglutida sería una muy buena opción. En fin, se tiene que individualizar la opción de tratamiento del paciente tomando en cuenta todas estas características. ¿Cuándo debemos cambiar o interrumpir de medicamentos? Que ya decidimos iniciar un fármaco. Ya llegamos a la conclusión de que ese fármaco lo puede costear, lo puede llevar a largo plazo, el paciente está de acuerdo, nosotros estamos de acuerdo, ya establecimos objetivo, ya tenemos un plan estructurado, pero no está jalando. ¿Cuándo tenemos que cambiar? ¿Cuándo tenemos que interrumpir? Los medicamentos orales, la regla general es interrumpir o cambiar la medicación si el paciente no pierde al menos 5% del peso corporal
después de las primeras 12 semanas. Y después de 3 meses, si el paciente no tiene una pérdida de peso por lo menos del 5%, tenemos que cambiar o suspender. Con fentermina topiramato, la recomendación es aumentar de la dosis más baja, que es de 7.5 a 46, a 15 a 92, si no ha perdido al menos 3% en la semana 12. La liraglutida se recomienda la interrupción si el paciente no pierde al menos el 4% a la semana 16. No existen recomendaciones o guías formales sobre la interrupción de semaglutida o tirzepatida, pero nosotros podemos tomar en cuenta que podemos hacer un cambio, pero una vez pasados 4 a 6 semanas, porque estos medicamentos se dan a dosis escalonada, sobre todo para que el paciente tolere los efectos gastrointestinales. Si ustedes están familiarizados con la indicación de estos fármacos, sabrán que vamos subiendo de manera paulatina, semana con semana, la dosis del medicamento para que el paciente lo tolere hasta llegar a una dosis de mantenimiento. Y como en ocasiones el paciente se tarda hasta 4 a 6 meses en lograr llegar a la dosis de mantenimiento, entonces es un poco más tardado tomar una decisión de la interrupción o el cambio del fármaco. Y por último, cirugía metabólica y bariátrica. ¿Cuál es la indicación para poder indicar este tipo, valga la redundancia? ¿Cuáles son las indicaciones para este procedimiento? Pacientes con índice de masa corporal por arriba o igual a 40 kilos sobre metro cuadrado, o aquellos que tengan más de 35, pero que tengan una condición comórbida grave, como diabetes, apnea obstructiva del sueño o osteoartritis de cadera o rodilla. Existen guías. La American Society of Metabolic and Bariatric Surgery recomendó umbrales de índice de masa corporal un poco más bajos. Todos los pacientes con índice de masa corporal por arriba o igual a 35 o de 30 con enfermedades metabólicas, diabetes tipo 2. Y el ADA, la American Diabetes Association, considera que esta cirugía o este procedimiento en personas con diabetes de difícil control que tengan un índice de masa corporal igual o por arriba de 30. Entonces, últimamente o recientemente se han estado modificando estas indicaciones, disminuyendo un poquito los índices de masa corporal que nos habían estado indicando en las guías pasadas. Se están restableciendo estas indicaciones, pero a grandes rasgos eso es, ¿no? Iguales o por arriba de 35, iguales por arriba de 30 que tenga una comorbilidad más o menos delicada, o en pacientes diabéticos que no se estén logrando controlar con medicamentos, podrían ser una indicación de una cirugía metabólica o bariátrica. ¿Cuáles son la eficacia comparativas y los riesgos de los diferentes procedimientos de este tipo de cirugías? Porque ustedes sabemos que encontramos diferentes tipos de cirugías metabólicas. Las más comúnmente utilizadas es la manga y el bypass gástrico. La Y de Rux son los más comunes que vamos a encontrar en la literatura y los que más se han estudiado. Hay algunos otros procedimientos como la banda gástrica, la derivación bilopancreática con cruce duodenal, pero raramente se ofrecen hoy en día debido a que tienen una menos eficacia y tienen altos riesgos de complicaciones. Entonces, lo que más se ofrece hoy en día, los estudios que han demostrado una mejor eficacia y seguridad son estas dos, el bypass y la manga, ¿no? Gastrectomía en manga se reseca aproximadamente el 75% del estómago, como le estoy poniendo en la imagen en la diapositiva, y el resto del tracto intestinal permanece intacto. La pérdida de peso se logra mediante una combinación de restricción de alimentos y una reducción de la grelina, que es la hormona gástrica que envía señales de hambre al cerebro. Mientras que la Y de Rux se secciona el estómago aproximadamente y también se secciona el yeyuno medio y se conecta a la bolsa gástrica proximal. El estómago distal restante, todo el duodeno y el yeyuno proximal se anastomosan para formar una rama ciega que termina proximalmente en el estómago cerrado y ya no es parte del proceso digestivo activo. Este procedimiento restringe la ingesta de alimentos y da como resultado una malabsorción parcial. También conduce a aumentos en el GLP-1 y a cambios en los ácidos biliares y la microbiota intestinal, todo lo cual se cree que contribuye a la pérdida de peso. Pero, ¿cuál es mejor? ¿Cuál de las dos es mejor? Este es un estudio comparativo de efectividad y seguridad en los procedimientos bariátricos para la pérdida de peso y se denominó estudio PCORNET. En este estudio de 65.093 pacientes, la pérdida de peso al año con la Y de Rux y gastrectomía de manga fue del 31% para la Y de Rux y de 25% para la manga. Y la pérdida de peso después de 5 años fue del 25% para la Y de Rux y 18.8% para la manga. Entonces, por lo menos en este estudio, tanto a corto y a largo plazo me refiero solamente a 5 años, fue mejor para la Y de Rux en cuanto a la pérdida de peso. En este estudio, este es un estudio multicéntrico, es un estudio, es un metaanálisis que incluyó a 12 ensayos aleatorizados, el SLIVE-PAS y el SMVOS,
y informaron que la pérdida de peso total después de 5 años fue del 27.8 para la Y de Rux y del 23.9 para la gastrectomía en manga. Es decir, estadísticamente significativo a favor de la Y de Rux. La mejoría en la hipertensión fue mayor en la cirugía de Y de Rux, pero no hubo diferencias en la remisión de la diabetes, los cambios en la apnea obstructiva del sueño o la calidad de vida relacionada a la salud. Entonces, provocó mayor pérdida de peso a corto y largo plazo, no en los otros parámetros, pero le da una ventaja y una diferencia significativa a favor de la Y de Rux. Hay algunos otros estudios en cuanto a las cirugías metabólicas y bariátricas, que también sería un tema bastante largo que abarcar, sobre cómo mejoran el hígado graso, disminuyen la mortalidad, mejoran las enfermedades cardiovasculares, que más adelante voy a hacer un video que sería la tercera parte, porque ahorita ya llevo 1 hora de plática, más de 60 diapositivas y apenas estoy raspando y rasgando lo que es la cirugía metabólica y bariátrica. Voy a hacer un tercer video hablando más detalle, con más evidencia científica sobre cuáles son los beneficios, cuáles pueden llegar a ser las complicaciones de la cirugía bariátrica, pero creo que en este video estoy sobrepasando el límite y de su paciencia. Entonces, hasta aquí llegamos. No quise pasarlo por alto, quise hablar muy a grandes rasgos sobre la cirugía metabólica y bariátrica, que no se quedaran sin la información, pero la verdad es que necesito un video aparte porque es mucha información al respecto. Y pues nada, hasta aquí. Espero que les haya sido de utilidad, espero que les ayude a tomar las decisiones mejor informadas y con evidencia científica para sus pacientes. Y pues nada, que tengan un bonito día y una excelente semana.